Hoy es 26 de marzo de 2026, y si hay algo claro al mirar el panorama internacional, es que el mundo no está en pausa, está en plena reconfiguración. Un día más, la geopolítica no se mueve solo por guerras o economía, sino también por algo más sutil, el control del relato, de la historia, y de lo que consideramos justo. Vamos por partes. Empezamos en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, donde se ha aprobado una resolución que marca un punto simbólico importante. La trata transatlántica de esclavos ha sido reconocida como uno de los crímenes más graves contra la humanidad. Impulsada por Ghana y respaldada por más de 120 países, esta iniciativa no se queda en el pasado. Va más allá, pone sobre la mesa la posibilidad de disculpas formales, e incluso reparaciones. Pero el dato clave no es solo quién la apoya, sino quién no. Estados Unidos, Argentina e Israel votaron en contra, mientras decenas de países se abstuvieron. ¿Y qué nos dice esto? Que la historia se ha convertido en una herramienta política. El llamado sur global está utilizando la memoria histórica para cuestionar el orden actual, deuda, desigualdad, cambio climático, todo empieza a conectarse con ese pasado colonial. Y aquí aparece la primera gran idea del día: la historia ya no es solo pasado, es poder. Saltamos ahora a África Occidental. Francia intenta redefinir su papel tras perder influencia en el Sahel. Esta vez, lo hace con un perfil más bajo, reforzando su apoyo a Nigeria frente a grupos como Boko Haram o facciones vinculadas al Estado Islámico. Menos presencia directa, más tecnología, inteligencia, drones, vigilancia. Pero mientras Francia ajusta su estrategia, otros actores avanzan sin tanto ruido: Rusia, Turquía y, sobre todo, China. Porque África se ha convertido en un tablero clave. Y aquí la pregunta no es quién ayuda, sino quién gana influencia a largo plazo. Seguimos avanzando, pero ahora ampliamos el foco. Porque si hay un actor que no siempre aparece en los titulares de forma directa, pero que está en casi todos los movimientos, ese es China. Pekín sigue consolidando su posición como potencia global en tres frentes clave: comercio, tecnología e influencia internacional. Desde infraestructuras en África hasta su pulso tecnológico con Estados Unidos, China no necesita hacer ruido constante para marcar el ritmo. Y esto nos lleva al gran eje silencioso del mundo actual, la rivalidad entre Estados Unidos y China. No siempre es visible, pero condiciona prácticamente todo: alianzas, economía, seguridad, incluso los conflictos regionales. Hablando de conflictos, nos vamos a Europa. La guerra en Ucrania sigue ahí, estancada, pero lejos de resolverse. No hay avances claros en las negociaciones, y lo que vemos cada vez más es una guerra de desgaste. Un conflicto que ya no solo afecta a Ucrania y Rusia, sino que redefine la seguridad europea y mantiene la tensión constante entre Moscú y la OTAN. Energía, defensa, gasto militar, todo gira en torno a este escenario. Y aquí se conecta otro punto clave: la economía. Porque todo esto ocurre en un contexto global todavía frágil. Inflación, precios de la energía, cadenas de suministro, factores que no siempre ocupan titulares, pero que están detrás de muchas decisiones políticas. Seguimos. En Estados Unidos, la atención se centra en un caso que puede marcar precedente. Nicolás Maduro comparece ante un tribunal federal en Nueva York, enfrentándose a cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas. Más allá del caso en sí, el mensaje es potente: Washington está dispuesto a actuar más allá de sus fronteras contra líderes que considera una amenaza. Y eso cambia las reglas del juego. Porque introduce una variable nueva en la política internacional: el riesgo personal de los líderes. Nos vamos ahora a América Latina. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido mantener la colaboración con médicos cubanos, a pesar de la presión estadounidense. Para México, es una cuestión práctica sostener su sistema sanitario. Para Cuba, es vital económicamente. Pero el debate no es solo político. También es ético, con críticas sobre las condiciones en las que trabajan estos profesionales. Y en el fondo, lo que vemos es algo más grande: países que intentan moverse con mayor autonomía frente a Estados Unidos. Volvemos al terreno de la memoria, esta vez en Argentina. Se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976.
Y medio siglo después, el país sigue enfrentando ese pasado. Los juicios por los crímenes de la dictadura continúan y han ido más allá de los militares, alcanzando incluso a empresas acusadas de complicidad. Argentina se ha convertido en un referente mundial en justicia transicional. Un ejemplo de cómo el pasado puede seguir vivo y tener consecuencias reales décadas después. Nos movemos ahora a Asia con una imagen potente, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, visitando Corea del Norte. Allí ha firmado un acuerdo de cooperación con Kim Jong-un. Dos países sancionados por Occidente que buscan reforzar sus lazos, apoyo político, tecnología, estrategias para esquivar sanciones. El mensaje es claro, el aislamiento no siempre debilita, a veces une. Y terminamos en Oriente Medio. En Jerusalén Este, continúan los desalojos de familias palestinas, en un proceso que altera el equilibrio demográfico de la zona. Esto se suma a la tensión constante en Gaza y a las crecientes críticas internacionales hacia Israel. Pero, como suele ocurrir, la presión diplomática no siempre se traduce en cambios reales sobre el terreno. Si juntamos todas estas piezas, aparece una imagen bastante clara. Un mundo fragmentado, un mundo donde ya no hay un único centro de poder, y sobre todo, un mundo donde no solo se compite por territorio o recursos, sino por algo más profundo. La capacidad de definir qué es justo. La justicia del pasado, con debates sobre reparaciones. La del presente, con conflictos activos. Y la del futuro, donde se están escribiendo ahora mismo las reglas del juego. Desde la ONU hasta Ucrania, desde África hasta Asia, lo que está en juego no es solo la geopolítica clásica. Es el relato. Y en un mundo donde la historia se ha convertido en un campo de batalla, entender ese relato, es entender el poder.